Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Leemos para memorizar Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús afirma: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos están confundidos. ¿Qué podría significar estas palabras? ¿Qué relación tiene con el fin del mundo? Al sordo escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Se describe la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las instrucciones de Jesús en Mateo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Un Salvador con el corazón roto. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Juan dice: vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de su amada ciudad. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. Leamos Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? Esa sería la pregunta. La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Permite que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones en el corazón humano. A lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas acciones. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 17 dice: Jesús había dado a su pueblo instrucción para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando se acercaran los ejércitos romanos, debían huir de la ciudad. Reflexiona en lo siguiente: nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. Cristianos salvaguardados providencialmente. La gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Sestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Bella, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos, que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Eso lo encontramos en El conflicto de los siglos, página 34.
Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Leamos Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piedra de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Eran por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Existe alguna contradicción entre la idea de protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo? Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertirían, su vida cambiada. Hechos capítulo 2 versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los discípulos soportaban amenazas, soportaban encarcelamientos, soportaban persecución, inclusive la muerte misma. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaban valientemente al Cristo resucitado y las iglesias se multiplicaban por toda Judea, Galilea y Samaria. Se quebraban las grilletas de Satanás, la superstición pagana se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, sino también la gran promesa. Pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio el Joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. A pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. Asistencia a la comunidad. La iglesia cristiana primitiva crecía no solamente porque sus miembros predicaban el Evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia a la gente. Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas
combinadas con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y se repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, a quien, como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra, y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asola al universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito es restaurarla. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice: Jesús revela su plan para cada uno de nosotros. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Esto es especialmente cierto a la luz de la promesa de su segunda venida. Este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 anticipan condiciones catastróficas en la tierra antes de su venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros en el amor de Cristo para que puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades, un legado de amor. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba: son principalmente las obras de un amor sumamente noble, las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos en 160 después de Cristo y 265 después de Cristo. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Estas plagas mataron a docenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante 2 epidemias. El amor, el interés por las demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. En ella describe de qué manera durante la segunda epidemia toda la comunidad cristiana, que continuaba siendo fuertemente judeo-cristiana, se convirtió en un virtual ejército de enfermos que satisfacían las necesidades básicas que la doliente comunidad pudieran sobrevivir. En el punto álgido de la segunda epidemia, alrededor del 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban de otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzo y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. Como aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación, solo si dejamos que Dios transforme nuestras vidas. Les habló Flavio Martínez
Que la paz de Dios les acompañe en este día.